nos enseña cosas nuevas de acuerdo a su palabra y en su palabra. Amén. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablar acerca del tema, un tema que no es muy agradable, pero que a veces nos puede pasar a nosotros como cristianos. Y me refiero a la incredulidad. Y por eso he titulado este tema, la gravedad de la incredulidad. Pónganse en sus pies y vamos a leer una escritura que se encuentra ahí en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 8 solamente. Lucas, capítulo 18, verso 8. La gravedad de la incredulidad. La incredulidad es algo que destruye la vida espiritual, ¿verdad? La incredulidad hace que el creyente se prive de muchas bendiciones. Y por eso quiero compartir este precioso tema con cada uno de ustedes. Lo tenemos, hermano, en la escritura, Lucas capítulo 18, verso 8. Dice así la hermosa y poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estas palabras las pronunció Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, cuando el Hijo del Hombre venga y hace una pregunta, dice, ¿hallará fe en la tierra? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Puede ocupar su lugar. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta pregunta, ¿verdad? Al final de la parábola de la viuda y el juez injusto. Habló acerca de la necesidad de orar, ¿verdad? De orar siempre, no desmayar. Y lo puso en la parábola o el ejemplo, la historia de aquella viuda persistente. Pero termina esta parábola haciendo una pregunta que creo yo con todo mi corazón que es importante que la analicemos. Y el Señor Jesús hizo la pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que tenemos que meditar en ella. ¿Ya habla acerca de la fe? La fe es contraria a la incredulidad. Y la incredulidad es contraria a la fe. No puede habitar las dos cosas en la vida de un creyente. Está la incredulidad o está la fe, pero no pueden estar ambas juntas en el corazón de un creyente. Hay lo uno o hay lo otro. Y por eso Cristo dijo, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Aleluya, santo. La fe, ¿qué es la fe? La fe cree en lo que Dios ha dicho. La fe cree, ¿verdad? El que tiene fe cree con todo su corazón que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, el tiempo que pase, si la persona tiene fe, el creyente tiene fe, va a creer que Dios lo que ha dicho se va a cumplir. Así se tarden años, meses, semanas, pero el creyente que tiene fe va a creer que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Eso es lo que da. La fe cree lo que Dios ha dicho, pero la incredulidad duda de lo que Dios ha prometido. Repito, la fe cree lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios ha dicho en esta palabra es verdad? Todo lo que Dios ha dicho en esto es verdad. Amén. En su hermosa palabra. En la Biblia hay un caso, ¿verdad? Hablando de incredulidad, porque ese es el tema que estamos tratando. Y me causa mucha impresión de cómo el Señor Jesucristo fue a Nazaret, su tierra natal, en la cual Él se había criado desde su niñez, su adolescencia, su juventud. Y después, ya cuando empezó su ministerio terrenal, fue a la ciudad de Nazaret. Y dice la Biblia con toda claridad que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente de Nazaret.
Y hasta dijeron la gente de Nazaret, pero ¿cómo este hombre, siendo, que no están aquí las hermanas de él, que no conocemos a su familia, de dónde tiene este poder? Y no creyeron. Y dice la Biblia que allí no realizó muchos milagros. Y no realizó muchos milagros, no fue porque Cristo no tenía poder, fue porque la gente era incrédula y no le creyó. Y dice la palabra del Señor que se fue de Nazaret a hacer milagros en otras regiones gentiles, y allá la gente le creyó y hizo muchos milagros. La incredulidad priva de muchas bendiciones a la persona. Y lo triste es que a veces a algunos creyentes. Y es lo que dice Mateo 13:58, dice lo siguiente: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, no le creyeron. Hizo pocos milagros, a diferencia que hizo milagros en territorios gentiles. Pero allí en su tierra natal no hizo muchos milagros. Y no es que Cristo no tenía el poder, ni tiene el poder, fue porque ellos no creyeron en Él. Cuando una persona no cree en el Señor, se va a privar de muchas bendiciones. Se va a privar de ver el poder de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. Pero la fe hace todo lo contrario. Cuando hay fe, vemos el poder de Dios obrando una vez, día tras día, vez tras vez, semana tras semana, mes tras mes. Vemos el poder de Dios de una manera continua cuando tenemos fe en nuestros corazones. Yo me quedo asombrado, iglesia, como hay algunos predicadores, ¿verdad?, que supuestamente predican la palabra del Señor, pero nomás andan dando su testimonio, y eso no es predicar. Una cosa es dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y otra cosa es predicar. Y hay hermanos que el Señor los salvó hace 30 años, hermanos, y todavía andan con el mismo testimonio de hace 30 años. Y la pregunta, yo me pregunto, ¿que acaso el Señor no hará algo nuevo en ellos? ¿Que acaso ellos no podrán ver el poder de Dios obrando cada día en sus vidas? Que tienen que decir el testimonio de hace 30, 40, 50 años, hermano, cuando Dios puede mostrar su poder todos los días en nuestra vida. Si usted y yo tenemos nuestro corazón y no dudamos nada en nuestro interior, Dios va a mostrar su poder. Y yo me quedo sorprendido con la gente. Glorioso Dios, aleluya. Y esa es la pregunta que yo me hago: ¿que acaso Dios no hará algo nuevo en sus vidas? Glorioso Jehová. Ahora no me malentienda, qué bueno que dan testimonio de lo que Dios hizo, pero hace 30 años. Dios hace cosas nuevas todos los días. Él quiere hacer cosas nuevas todos los días, si usted y yo le creemos. Aleluya, gloria a Dios. Y a mí me causa tristeza cómo la gente de Nazaret se privó de tantas bendiciones y milagros por causa de que eran incrédulos. No le creyeron al Señor. Y el Señor se fue. ¿Sabe que cuando el Señor se arrima a una vida y no le cree, Él se va y busca otra vida que sí le crea, para llenarla de sus bendiciones, mostrarle su poder? Y como le digo, la incredulidad no es que Dios esté limitado, el Señor esté limitado, sino que la incredulidad priva a la gente de muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Oh, glorioso Dios. Santo. Hay una advertencia escrita en la palabra de Dios sobre la incredulidad. El escritor de la carta a los Hebreos nos advierte a nosotros como iglesia. Le advirtió a los hermanos de aquellos tiempos, a las congregaciones de aquellos tiempos, pero es una advertencia que no fue solamente para los hermanos de aquellos tiempos, es una advertencia para nosotros en nuestros días. Y dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Y aquí se refiere, está hablando el escritor de los Hebreos al pueblo de Dios, porque menciona la palabra mirad, hermanos. Y este versículo es una advertencia para la iglesia de todos los tiempos. Y dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que hace la incredulidad aparta al creyente de la presencia de Dios. Aleluya, glorioso Dios, amén. Por eso el tema era la gravedad de la incredulidad. Por otro lado, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Amén. Eso es la fe. Cuando usted se acerca al Señor, no dude nada en su corazón de que Dios esté escuchando su oración, ¿verdad? Y Él va a contestar esa oración. Así pase una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años, pero tenemos que tener la certeza que Dios va a escuchar la oración, hermano. Cuando la hacemos con fe, tenemos que acercarnos con esa fe genuina, con esa fe arraigada en nuestros corazones, conscientes que Dios está escuchando nuestra súplica, nuestro ruego, aleluya, y que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. Pero no debemos de dudar. Por eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, cuando hay incredulidad, en vez de agradarle a Dios, hay desagrado para Dios. Oh, glorioso Señor. Veamos en primer lugar que la incredulidad es algo que desagrada a Dios. La incredulidad, repito, en primer lugar, vamos a considerar este punto, es algo que desagrada a Dios. A Dios no le agrada que dentro de su pueblo haya gente incrédula. Pero lamentablemente y tristemente sí la hay. Quisiera yo decirle que no, pero sí la hay. Y eso le desagrada al Señor. Santo eres, Padre. El pueblo de Israel había salido de la cautividad de Egipto con mano poderosa, dice la palabra del Señor, usando a Moisés como el gran libertador. Inmediatamente el pueblo hebreo pudo ver el poder de Dios de una manera, podríamos decir, extraordinaria y maravillosa. El faraón se negó cuando Moisés llega, le dice, deja ir al pueblo del Señor. Y luego le dice faraón a Moisés, dijo, bueno, ¿y por qué lo deja ir? Moisés le dice, porque Dios ha dicho que lo dejes ir. ¿Y sabe qué se atrevió a decir? El rey faraón dijo, ¿y quién es Dios? ¿Para quién lo deje ir? O sea, retó a Dios. Y sabe que a causa de eso, Dios tuvo que mandar las 10 plagas. Y ahí el pueblo hebreo pudo ver el poder de Dios manifestado en esas 10 plagas. Aleluya. Sale de Egipto y en su peregrinaje por el desierto habían visto infinidad de veces la protección divina del Señor. Salen de Egipto y se encuentran con un problema bastante grande. Se encuentran con el Mar Rojo. No había manera, hablando humanamente, lógicamente, no había manera de proseguir rumbo a la tierra prometida. Hablando con la lógica, hablando humanamente, no había escapatoria para ellos. Pero las cosas de Dios no se deben de ver con la lógica, no se deben de ver hablando humanamente. Las cosas de Dios se miran a través de la fe. Las cosas espirituales se disciernen a través de la fe. Las cosas espirituales de Dios Todopoderoso se miran con la fe puesta y arraigada en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Llegan y se enfrentan al Mar Rojo. ¿Y quién cree que dice? Este mar se va a abrir. No. Dijeron, Moisés, pobre Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Allá había sepulcros, había ollas de caldos, de cebollas y todo eso. Y aquí te sacaste a morir aquí en el desierto. Estaban hablando humanamente. Por eso, hermanos, las cosas espirituales se tienen que hablar espiritualmente. Nunca hablemos, cuando vamos a hablar de cosas espirituales, hay que hablar espiritualmente. Y ellos estaban hablando humanamente, con la lógica, y hablando lógicamente, si no había escapatoria para ellos. Y habían mirado el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Cuando Dios mandó las 10 plagas, salen
Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Dijo: tengo una vara. Dijo: pues extiende la vara y divide el mar. Aleluya. Y Moisés obediente levanta la vara y el mar dice la palabra del Señor que Dios envió un viento fuerte y dividió el mar, y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, ni siquiera se enlodaron las sandalias. Fíjese nomás. Eso es cuando Dios hace algo, Él lo hace bien hecho. Él lo hace bien hecho, iglesia. Él no hace las cosas a medias como nosotros. Él lo hace bien hecho, completo. Y dice que pasó el mar del pueblo hebreo y ni siquiera las sandalias se enlodaron, porque el Señor secó todo aquel camino, aquella vereda por donde iba a pasar el pueblo de Israel. O sea, vivieron una vez más el poder de Dios. Otra evidencia del poder de Dios que Dios le mostró. Aleluya. O sea, tenían suficientes experiencias como para no dudar de la fidelidad y provisión de Dios Todopoderoso. Tenían suficientes evidencias o experiencias personales. Pero llegó el momento en que flaquearon en su fe y dudaron de la grandeza del poder de Dios. Siendo el pueblo de Dios, dudaron. Cuando les faltó el agua. Oiga, qué pacientes Dios, ¿verdad que sí? Con usted y conmigo ha tenido Dios mucha paciencia. Mucha paciencia ha tenido Dios. Dios es el ser supremo con más paciencia. Y les faltó el agua y empezaron a renegar. Digo yo, si tan solamente hubieran echado un vistazo, hubieran acordado y hubieran dicho: oh, nos acordamos cuando Dios mandó las 10 plagas, su poder divino, cuando Dios nos abrió el mar rojo y pasamos en seco. Debían de haber recordado aquellas experiencias gloriosas para que su fe no flaqueara. Aleluya. Pero lo triste es que flaquearon en su fe y dudaron de la grandeza del poder de Dios. Llegaron al extremo de desesperación y de la incredulidad. Además se mostraron rebeldes y groseros contra Moisés. Qué tremendo. Qué lección para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Israel era un pueblo que olvidaba fácilmente los milagros pasados. Iglesia, no olviden lo que Dios ha hecho en el pasado. Inclusive, hermanos, yo oro por todos aquellos que Dios sanó de esta lamentada epidemia. Yo oro, le digo: Señor, gracias porque sanó al hermano, a la hermana, al joven, a la señorita. Gracias porque lo sanó, fue usted el que lo sanó. Yo hasta le digo: Señor, por si ellos se han olvidado de darle gracias, yo le doy gracias por ellos. Nunca debemos de olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Aleluya. Aleluya. Glorioso Rey. Por decir que el pueblo de Israel era un pueblo que olvidaba fácilmente los milagros pasados. Como que no conocía todavía la naturaleza divina de Dios, después de haber visto cómo Dios abrió el mar rojo. Ya cuando el pueblo hebreo pasó y Faraón y todo su ejército, sus carros de guerra venían para capturarlos y matarlos, liquidarlos, entonces Moisés volvió. Ya cuando estaba todo el pueblo fuera, Moisés se paró y levantó una vez la vara y el mar se juntó y se ahogaron todos los servicios, todo el ejército, junto con el faraón. Era un milagro extraordinario. Era para que el pueblo de Israel no dudara. Pero la triste realidad no es esa. La realidad es que dudaron y renegaron contra Moisés. Los hebreos dudaban que el Señor estuviera con ellos, flaqueaban fácilmente su fe. Después de haber visto tantas veces la grandeza de Dios. Llegaron al Jericó, ¿verdad? Llegaron al al río Jordán, después de que ya falleció Moisés y les abrió el Señor el río Jordán. Llegaron a Jericó, ¿verdad? Y derrumbó el Señor los muros de Jericó. O sea, tantas y tantas experiencias que habían tenido, más sin embargo, flaqueaban en su fe y dudaban del poder de Dios. Que ese no sea el caso en nuestra iglesia.
Espero que no sea el caso nuestro. Recuerde lo que el Señor hizo la semana pasada. Recuerde lo que el Señor hizo el mes pasado con usted. Recuerde lo que el Señor hizo el año pasado con usted. Es importante recordar los milagros que Dios hizo en el pasado para que nuestra fe recobre ánimo en caso de que vaya flaqueando o vaya menguando. Al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, eso ayuda para que nuestra fe siga fortalecida, hermanos. Amén. Y flaqueaban en su fe. Moisés les dijo que eran rebeldes, incrédulos. Les tuvo que decir Moisés, dijo, ustedes son unos rebeldes, son incrédulos. Fue lo que les dijo Moisés, el siervo del Señor. Y eso aparece en Deuteronomio capítulo 9, versos 23 y 24. Estas fueron las palabras que Moisés le dijo al pueblo. Dice, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo los conozco, dice Moisés. Oiga, porque apenas miraban una experiencia, miraban el poder de Dios manifestado, y a los 4 días ya estaban dudando. Llegan al agua, a las aguas malas, las aguas de Mara, amargas, y dijeron, aquí nos vamos a morir de sed. Pero el Señor obrando, teniendo mucha paciencia con ellos, le decía el Señor a Moisés, pues corta una rama de ese árbol y échalo al agua. Y dice que en cuanto Moisés obedeció al Señor, las aguas se endulzaron, hasta le puso dulce azúcar al agua el Señor, fíjese nomás. Aleluya, santo Rey. Y apenas pasaban unos cuantos días y se enfrentaban con otro problema y volvían a dudar. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Qué grande enseñanza para nosotros. Y a veces a nosotros nos pasa así. Enfrentamos un problema, Señor, pero ¿cómo voy a salir de este problema? Recuerde cómo el Señor nos sacó en el problema pasado. Eche un vistazo al pasado. Y eso nos va a ayudar. Y podemos decir, Señor, así como usted me sacó de aquel problemón, usted me va a sacar de este. Amén. Que no nos parezcamos al pueblo hebreo. Dios fue muy paciente con el pueblo hebreo. No tomó en cuenta la mala actitud y proveyó para sus necesidades sin ningún reproche. Cuando tenían hambre, fíjese nomás. Y les dijeron el pueblo a Moisés, dicen, pues allá teníamos las ollas de carne de Egipto, querían carne. Y Dios les dio carne. ¿Y sabe qué dijo Dios? Les voy a dar codornices y van a comer carne hasta que les salgan por las narices. Es lo que dice la Biblia, ¿sí lo han leído? Dice, van a comer carne hasta que les salga por las narices el Señor. Ahora el Señor lo hizo de una manera grosera, lo dijo para mostrarles que Él es todo suficiente, para proveer en cualquier necesidad, para que Dios es un Dios que no tiene límite. Usted y yo estamos limitados, pero Dios no está limitado. Él no está limitado. Y queremos carne, pues Dios les dio carne. Y luego les dio maná fresquecito todos los días. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios no les dio para un mes? Dios lo podía haber hecho. Es más, les podía haber dado hasta para un año. La ración para un año. Pero ¿sabe qué? A veces Dios nos prueba día tras día. Dios nos prueba día tras día. Y Dios le dice, dile al pueblo que no recoja más de que lo que se va a comer, que calcule la cantidad de los miembros de su familia y recoja cada uno la cantidad, que no recoja para el día de mañana, porque mañana yo les voy a dar maná nuevo, fresquecito. Aleluya. Pero hubo unos ahí que dudaron, ¿verdad que sí? Y dijeron, ¿sabes qué dijeron? Por si las moscas. Y dice que recogieron de más. ¿Qué nos enseña eso? Que dudaron. Cuando ya Dios le había dicho a través de Moisés, diles que recojan solamente la ración diaria para sus familias, que no recojan de más. Mañana yo me encargo de enviarles un maná fresco. Pero dijeron, ¿y qué tal si el Señor nos da mañana? Cuando ya Dios les había dicho. Estaban dudando, entró la incredulidad en los corazones de ellos.
¿Y qué pasó con el maná que recogieron extra para otro día? ¿Qué pasó con ese maná? Se engusanó. Digo, ya, si a ti les había dicho que lo que cada día, pues cada día, hermanos, amén. Pero por ahí hubo unos que no le creyeron, dudaron, entró la incredulidad en el corazón de ellos. O sea, no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Mas sin embargo, Dios tuvo grande misericordia de ellos. A pesar de todo eso, Dios tuvo paciencia y misericordia de ellos. Por eso más tarde, años más tarde, el profeta Jeremías escribió en Lamentaciones 3:22, dice el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo de Israel, a pesar de la incredulidad que ellos tenían. Fue muy paciente. Aleluya, gloria a Dios. Pero veamos en segundo lugar algunos graves casos de incredulidad que aparecen en la Biblia. Y son de hombres, hermanos, que servían a Dios, pero le dieron lugar, le dieron cabida a la incredulidad en sus corazones. Estoy hablando de hombres que servían a Dios. Y hay varios casos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero no lo voy a mencionar todo, nos llevaremos bastante tiempo, pero quiero solamente enfatizarme en dos casos que aparecen en la palabra del Señor, de hombres que servían a Dios y dudaron del Señor. Entró la incredulidad en sus corazones. Tenemos el primer caso, el del sacerdote Zacarías, de un líder del pueblo de Israel, de un hombre que ministraba en el templo, mas sin embargo dudó de lo que Dios le dijo. Qué tremendo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Ahí aparece esta hermosa historia narrada en la palabra de Dios de este sacerdote llamado Zacarías. Era un sacerdote del Señor. Lucas capítulo 1, vamos a leer del verso 5 hasta el verso 20. Aleluya. ¿Lo tienen ahí, iglesia, para que me siga con su vista? Amén. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Notemos estas palabras: y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Notemos esta palabra. Quiere decir que el sacerdote Zacarías estaba orando por un hijo, porque el ángel dice: no tengas temor, Zacarías, tu oración ha sido oída. Creo yo, aunque no menciona ahí Lucas, el escritor, creo yo que Zacarías estaba pidiéndole al Señor que le diera un hijo. Quizá Elizabeth también, no lo sabemos, pero aquí me refiero a Zacarías, y el ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración, la oración que tú has estado haciendo acerca de un hijo, ha sido escuchada. Pero notemos, dice: porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Esto confirma que Zacarías estaba orando para que Dios le diera un hijo.
La parte segunda de ese versículo confirma que Zacarías está orando para que Dios le dé los hijos. Amén, glorioso Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas tiene la palabra para nosotros? Y luego el ángel le sigue diciendo, verso 14, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero notemos lo que dice el verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues soy yo viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, ¿dónde nos quedamos? En el 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Estamos hablando de un sacerdote. Estamos hablando de un hombre irrepresible delante del pueblo. Es decir, no tenía ninguna tacha que el pueblo le señalara. Era recto delante de Dios, obedecía los mandamientos, las ordenanzas de Dios al pie de la letra. Era un hombre de oración, era un intercedor. Mas sin embargo, entró la incredulidad en su corazón y no creyó lo que el ángel Gabriel le dijo de parte de Dios. Porque yo quiero decir que cuando un ángel o un querubín ejecuta una orden, no le ejecuta si Dios no le da la orden. Esa orden no era del ángel, esa orden venía de Dios. Y Dios le dijo, ve, dile a Zacarías que he oído su oración y yo le voy a dar un hijo. Pero Zacarías dudó. Estoy hablando de un líder espiritual bastante consagrado a Dios, pero que sin embargo entró la incredulidad. Entró la incredulidad en el corazón. Por eso todos estamos propensos y tenemos que cuidar nuestro corazón de que no entre la incredulidad, o no darle cabida, no abrir la puerta, que no haya ninguna rendija en nuestro corazón para que entre la incredulidad. Ahora, resulta sorprendente la incredulidad de Zacarías. Me sorprende a mí, tomando en cuenta que era un hombre de muchos años de servicio a Dios. Ya tenía años sirviéndole a Dios como sacerdote. Dios lo había escogido como sacerdote. Pero llegó el momento que dudó. Que dudó, hermanos. Era un sacerdote justo, fíjese. Era un hombre justo. Había vivido con mucha integridad delante del Señor y andaba irrepresible. Cuidaba de obedecer los mandamientos y las ordenanzas que el Dios Todopoderoso había establecido y los obedecía al pie de la letra. Pero la incredulidad entró en el corazón de él. Es sorprendente, ¿verdad que sí? Hablando de este hombre. Zacarías ministraba en el altar del incienso, lo cual representaba que era un intercesor de oración. Porque eso era lo que hacía el sacerdote. Los sacerdotes intercedían a favor del pueblo. Era un hombre de oración. Pero entró la incredulidad en el corazón. Amén. Esto nos lleva a pensar que vivía en comunión con el Señor, ya que ministraba en el altar del incienso. Vivía en comunión continua con Dios, fíjese nomás. Yo estoy haciéndole ver el peligro que hay o que corremos todos nosotros, incluyéndome yo. Pero cuando llegó el momento de creer, fue cuando su fe se desplomó.
como aquella vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la iglesia, cuando Pedro fue encarcelado, y la iglesia hacía oración por Pedro para que Dios lo libertara de la cárcel? Y luego Dios lo liberta porque la iglesia hacía oración sin cesar por él, y Dios mandó el ángel, ¿verdad? Y lo despertó a Pedro, le dijo: hey, levántate, Pedro. Y otra vez lo iban a matar, pero Pedro se puso a dormir. Creo yo que si nos sentencian a muerte el siguiente día, ¿verdad? Hermano, vamos al culto, hermano, toda la noche, culto de velada, porque mañana me van a matar. Pedro se acostó a dormir y tenía el sueño pesado, como algunos de nosotros, que puede pasar el tren por arriba de nosotros y no despertamos. Por eso el ángel lo despertó, dijo: hey, Pedro, levántate. Y luego dijo: hey, vete, vámonos. Dios envió a aquel ángel y abrió la puerta de la celda, y tenía guardias, hermanos, soldados que lo resguardaban. Bueno, aquellos soldados no miraron ni al ángel ni a Pedro cuando salió. Ya cuando salió en la puerta principal que daba a la calle de la cárcel, la puerta se abrió corrediza, hermanos. Dios inventó las puertas corredizas, no las inventó el ser humano. El ser humano nomás copia lo que Dios ha hecho. Y salió Pedro, y cuando salió se dio cuenta que era realidad. Y luego se va a donde estaba la iglesia orando, y tocó, hermano, y salió una persona, ¿verdad? Uno de los que están allí, una muchacha, dice que salió y miró por la hendidura, yo no sé, y pronto corrió y le dijeron: ¡ey, ahí está Pedro en la puerta tocando! ¡Está loca!, dijo. ¿Qué no estaban orando para que Dios libertara a Pedro? ¿Y por qué dudaron? Qué tremendo. Igual pasó con Zacarías, estaba dudando, estaba orando por un hijo, y luego Dios envía al ángel para que le dé la grande noticia que su esposa Elizabeth iba a tener hijos. Dijo: pero ¿cómo, si yo soy muy viejo? Y mi esposa de pilón es estéril. O sea, hablando científicamente o médicamente, no había manera de que Elizabeth tuviera un hijo. Pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple si nosotros lo creemos. Aleluya. El ángel Gabriel se le presentó para comunicarle que tendría un hijo. Era para que Zacarías se hubiera gozado y gracias, Señor, porque yo sabía que mi oración tú le ibas a contestar. Nada, en lugar de gozarse, dice: pero ¿cómo, si yo soy viejo? Y mi esposa es estéril. Como diciendo: no es posible. Como diciendo eso Zacarías al ángel Gabriel. ¿Verdad que sí? Zacarías tembló y su mente se llenó de pensamientos negativos y de duda. El razonamiento del sacerdote Zacarías fue más fuerte que su fe. Razonó con la mente humana. Las cosas espirituales no se razonan, solamente se cree. Solamente se cree, iglesia. Las cosas de Dios no se razonan. No le tiene que hallar uno razonamiento, lógica. Las cosas de Dios se creen y las recibe uno por la fe. Las cosas espirituales no se le deben buscar la lógica. Y eso es lo que hizo Zacarías. Dijo: pero ¿cómo? Si yo soy viejo, mi esposa ya es estéril. No puede ser posible, Gabriel, que yo pueda tener un hijo. No es posible. ¿Que no está orando por eso? ¿Que acaso no está orando por eso? Por eso, amada iglesia, hermano, hermana, cuando usted ore, créale al Señor, créale que Él va a contestar. Cuando no lo sabemos, pero Él va a contestar. Si usted ora con todo su corazón y con esa fe puesta en Él va a contestar. Mire, yo estoy orando ya tengo años orando por mi nieto, el güero. Ahora en la mañana hablé con él. Le dije: I love you, mijo. Dijo: I love you, grandpa. Le dije: I want to see you soon. Dijo: I want to see you soon, grandpa. Hablando claramente, porque está orando. He tenido años y le digo al Señor: yo voy a ver a mi nieto hablando completamente para que su nombre sea glorificado. Tengo años orando casi desde que nació. 17 largos años y estoy viendo una
señal de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Señor, yo digo, Señor, ayúdenme a que mi fe no se desplome. Y le dije, I'm happy to see you. Dijo, I wanted to see you, Grandpa. Claritas las palabras. Porque cuando oramos con fe, iglesia, no dudando nada. Porque si dudamos, dice Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Es como la ola. Dice que cuando oremos no dudemos nada. Que vamos a creer que vamos a recibir eso. Aleluya. Y Zacarías está orando por un hijo. Y el otro le envía la respuesta a su oración. Y se le ocurre a Zacarías decir, pero ¿cómo? No puede ser posible, yo soy hijo. Y luego mi esposa es estéril. Aleluya. No puede ser. Qué tremendo, ¿verdad? Y por esta causa, o sea, como le decía, el razonamiento del sacerdote Zacarías fue más fuerte que su fe. O sea, razonó con la mente. No razonó con la fe. Y por esta causa Zacarías dijo, porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Qué tremendo. O sea, Zacarías se apegó a lo natural y no a lo espiritual. Se apegó a lo natural, a lo que él veía en su carne. Dijo, no es posible, yo soy un viejo y mi esposa ya de avanzada edad. Y si era, ya tenían sus años. Pero si Dios les dijo que les iba a dar un hijo, era porque así era. Pero se apegó a lo natural. Nunca se apegue a lo natural, apéguese a lo espiritual. Debemos de apegarnos a lo espiritual. O sea que los argumentos que hizo cuando dijo yo ya soy viejo, mi esposa es de edad avanzada, le ayudaron a la incredulidad. Y fueron muy claros. Consideró su edad y la edad de su esposa. Mire, cuando el ángel le dio la noticia, él hubiera dicho, ok. Ahora, Zacarías sabía que no había nada imposible para Dios. Él sabía, como líder espiritual sabía. Pero muchas veces sabemos que no hay imposible para Dios, pero más sin embargo a veces dudamos. El asunto no es saber, el asunto es no dudar. Porque a veces no se trata tanto de saber mucha Biblia. Es bueno saber mucha Biblia, claro que sí, no me malentienda. Pero no se trata tanto de saber, se trata de creer lo que Dios dice en su palabra. Se trata de creer la palabra del Señor. Consideró Zacarías su edad y consideró la edad de su esposa Elizabeth. En vez de considerar que la noticia venía de Dios a través del ángel Gabriel. Y por causa de la incredulidad, podríamos decir que Dios lo sancionó. Repito, por causa de la incredulidad, Dios los sancionó, lo castigó por la incredulidad que tenía Zacarías. Para que mejor me entiendan, lo castigó el Señor por la incredulidad que tuvo. Fíjense nomás. Entonces corremos el riesgo, hermanos, que cuando no le creemos a Dios, Él nos sancione, nos ponga una sanción o nos castigue, porque a veces le podemos dar cabida a la incredulidad en nuestros corazones. Dios lo sancionó. Dios lo sancionó, lo castigó, lo sancionó, como lo queramos entender. Por causa de la incredulidad podemos decir, podríamos decir que Dios lo sancionó. Pero al mismo tiempo el Señor tuvo consideración de Zacarías. Dios pudo haberle dado una sanción más fuerte, pero solo ¿sabe cuál fue el castigo para Zacarías? Enmudeció, le puso mudez a Dios. Lo enmudeció. Porque no creyó.
Y Dios a través del ángel, porque Dios, a veces que no, es que Dios tiene que presentarse. No, Dios nos habla a través del ángel. Y en este caso Dios usó al ángel Gabriel para hablarle. Y Dios, ¿verdad? Dios lo sancionó. El verso 20, Lucas 1:20. Fíjense notemos lo que le dice el ángel después de que ya no creyó. Lucas 1:20 dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios lo castigó y quedó mudito. ¿Y sabe cuántos meses quedó mudo? 9 meses, hasta que nació Juan el Bautista. Cuidado con la incredulidad, iglesia. Mucho cuidado. Aleluya. Si dudamos, Dios nos puede sancionar. Quizás no sea la misma manera que sancionó a Zacarías, pero Dios nos puede sancionar por la incredulidad. Glorioso Señor. Ahora, Dios ya tenía el plan elaborado, hermanos, para que Juan el Bautista viniera a nacer. Ya Dios lo había planeado allá en su reino celestial, en su trono celestial. Ya lo había planeado. Solamente le mandó la noticia a través del ángel a Zacarías: ve, dile a mi siervo que él va a tener un hijo a esa avanzada edad. Pero no creyó Zacarías. Aleluya. Amén. Glorioso Jehová. Dios ya tenía el plan elaborado para que naciera Juan el Bautista, pero Zacarías no creyó. Vamos a leer el verso, capítulo 1, versos 57 al 64. Lucas 1, verso 57 hasta, ¿qué le dije? El 64. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no se llamará Juan. Dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a sus padres, es decir, a Zacarías, cómo le quería llamar. Y poniendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Si hubiera evitado sus 9 meses de no hablar, si él le hubiera creído a Dios. A veces nos evitamos problemas, ¿verdad? O a veces vienen problemas en nuestra vida por no creerle a Dios. Aleluya. 9 meses. Cuando salió del ministrar le hablaron y no salía. Dios lo obedeció. Yo estoy hablando bíblicamente, hermanos. Dios lo castigó por la incredulidad. ¿Sabe que Dios tiene el derecho de castigarnos porque somos sus hijos? De disciplinarnos porque somos sus hijos. Y corremos el riesgo, hermanos, de que Dios nos castigue si le damos cabida a la incredulidad. Por eso no dudemos nada, iglesia. Glorioso Jehová, glorioso Jehová. Todos esos 9 meses no habló, pura seña, ¿verdad? Yo creo que hasta aprendió el sign language. No sé. Pero yo creo que le decían, ¿sabe? Que le hicieron los blanquitos, y yo creo que mal le hacían, ¿verdad? A señas. Pero Dios lo castigó. Fue Dios, no fue el ángel Gabriel, fue Dios. Porque no le creyó a Dios. Entonces usted y yo corremos el mismo riesgo que Zacarías. El mismo riesgo, iglesia. Aleluya. La incredulidad ensordece, hermanos, los oídos del creyente para no escuchar y creer la voz de Dios. Zacarías tenía que haberse dado cuenta que aquellas palabras que el ángel le dijo no eran palabras del ángel, eran palabras de Dios a través del ángel.
Él tenía que estar consciente. Dice, ok, es el ángel Gabriel, yo estoy consciente, pero yo sé que no son las palabras del ángel, son palabras de Dios y yo le voy a creer. Pero en vez de creer, dudó. Y ahí están las consecuencias. Aleluya. El Señor dijo, mudito por 9 meses. Qué tremendo, ¿verdad? Qué enseñanza para nosotros, qué lecciones espirituales para nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Te alabamos, Rey. El sacerdote Zacarías se olvidó con prontitud que nada hay imposible para Dios. Se olvidó de eso. Él lo sabía, pero se lo olvidó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿habrá algo imposible para Dios? Para nosotros sí, pero no para Dios. Ahora a nosotros también nos puede suceder lo que le sucedió a Zacarías. Cuidémonos de mantener viva nuestra fe y no dudemos del poder divino del Dios Altísimo. Le dije que en la Biblia había varios casos de personajes, hombres que sirvieron a Dios, pero que sin embargo le dieron cabida a la incredulidad, dudar de Dios. Aleluya. El otro caso es el de Tomás, un discípulo de Cristo. Ese es otro caso de incredulidad. Aparte hay muchos más casos, pero este es el otro caso. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a leer el verso 24 al verso 29. Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Amén. Juan, capítulo 20, vamos a leer el verso 24 hasta el verso 29. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás cuando Cristo se le apareció a los discípulos? No lo sabemos, pero no estaba reunido con ellos. No estaba reunido con ellos. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. No voy a creer. Oigan, dice que Cristo tenía un incrédulo en su grupo de discípulos. Tenía un traidor también. Tenía uno que lo iba a negar, Pedrito. Pero en este caso estamos hablando de Tomás. No creyó. Cuando el Señor resucitó, se le presentó a los discípulos. La Biblia dice que no estaba allí reunido con ellos. Es peligroso cuando un creyente deja de reunirse con los hermanos. Corre peligro, mucho peligro. No hay como estar reunidos como iglesia, como hermanos, como pueblo del Señor, como el rebaño, como ovejas. Hay que estar unidos, hermanos. Hay que estar con los hermanos, hay que estar con la congregación. Es importante, es muy peligroso cuando un creyente se aísla. ¿Dónde estaba Tomás? No estaba con los otros 11 discípulos. ¿Dónde estaba? La Biblia no nos dice, pero no estaba reunido con ellos. Cuando Cristo se le apareció a los discípulos, estaban solamente los 11, no estaba Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? No lo sabemos, pero no estaba congregado con los otros discípulos. Y cuando ya vino Tomás, los discípulos dijeron, Tomás, vimos al Señor. No. Si yo no meto, yo no creo. Ay, Tomás. Y hay muchos Tomases, no creo que no en las congregaciones. Hay Tomases. Pero sigamos leyendo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En esta ocasión sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Dice, qué tremendo. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Juan no nos narra cómo entró Jesús, pero las puertas estaban atrancadas. Yo no sé si entró por la pared Jesús. Entró y se desapareció. Y en esta ocasión sí estaba Tomás, estaba reunido, pero la ocasión anterior no estaba reunido ahí. Dice, llegó Jesús, estaban las puertas cerradas y se puso en medio
y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, fíjese, Jesús no estaba ahí cuando Tomás lo negó, pero Jesús lo escuchó, donde quiera que Jesús haya estado. Escuchó a Tomás que dijo, yo no creo hasta que... Por eso cuando Jesús dijo, Tomás, ven para acá, mete tus dedos aquí y mete tu mano en el costado. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tremendo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mire, en la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, hay que creer para ver. El mundo dice ver para creer, pero la vida cristiana es hay que creer para poder ver. Eso le dijo Jesús a Marta, ¿se acuerdan? Cuando Marta le dijo al Señor, ¿dónde le pusiste a Lázaro? Vamos para verlo. Dijo, no, Señor, ya lleve, ya hace 4 días. Y le dice el Señor a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por eso en la vida cristiana hay que creer primero para poder ver. Si no creemos, no vamos a poder ver obrando el poder de Dios a nuestro favor. Pero si nosotros creemos, hermano, no cabe ninguna duda que vamos a ver obrando el poder de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque Dios quiere mostrarnos aún más su poder. Él quiere que lo conozcamos más. Él quiere que nosotros sepamos cuán poderoso es Él. Aleluya. Y le dice el Señor a Tomás, lo corrige, Tomás, métela aquí, no seas incrédulo, sino creyente, cree. Ahora, ¿había razones para que Tomás dudara? No, pero le dio cabida la incredulidad en el corazón de él. Los otros discípulos sí creyeron. Las mujeres que fueron al sepulcro creyeron que Cristo había resucitado, pero Tomás no creyó. Qué tremendo. Tomás había visto muchos milagros que Cristo había realizado, muchos milagros. Era discípulo de Jesús. Porque para donde quiera que iba Jesús, Él se llevaba a sus discípulos. Lo estaba discipulando. Ahora, lo que me gusta de Jesús es que Jesús hacía y no les enseñaba. Hoy hay muchos que enseñan y no hacen. Y es al revés, hay que hacer y luego enseñar. Por ejemplo, una persona no puede enseñar acerca de la oración a menos que sea una persona de oración. Y Cristo, en el libro de los Hechos, dice Lucas, narra de Cristo, dice, estas cosas empezó a hacer Jesús y a enseñar. O sea, Jesús se llevaba a sus discípulos, los discipulaba, pero Él hacía las cosas y luego les enseñaba. Oraba y luego les enseñaba cómo orar. Sanaba y luego les enseñaba cómo sanar. Enseñaba y luego les enseñaba cómo enseñar. Aleluya. Y aquí le dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿Cuándo creyó Tomás? Cuando vio. Hasta que vio. Quiere decir que si él no hubiera visto a Cristo, las heridas de Cristo, no hubiera creído, porque no creyó desde el principio. Por eso hay que creer para poder ver. Si no creemos, no vamos a ver obrando el poder de Dios, iglesia. Pero gran diferencia, si nosotros creemos, vamos a ver obrando el poder de Dios cada día, de una forma o de otra que lo vamos a ver. Amén. Tomás había visto cómo Cristo había realizado tanto milagro. Había escuchado cómo el Señor había enseñado las mejores enseñanzas. Las mejores enseñanzas de cualquier hombre. Las enseñanzas de Jesús superan a cualquier enseñanza de cualquier ser mortal. Tomás había escuchado esas lindas enseñanzas de parte de Cristo. Había escuchado los mejores sermones de parte del Señor. Presenció Tomás el poder del Señor sobre la misma muerte, hermanos. Había presenciado Tomás como Cristo resucitó a Lázaro.
Tomás había visto cómo Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. También cómo iban aquella féretro, ya en el féretro, aquel muchacho, y Jesús paró el funeral y lo resucitó al hijo de la mujer de Naín. Tomás había visto todo eso. Tomás había visto cómo el Señor había echado fuera demonios, cómo había levantado a los paralíticos, cómo había dado vista a los ciegos, cómo había soltado la lengua de los mudos. Tomás había visto todo eso, pero le dio cabida a la duda en su corazón, y por eso dijo: si no metiere mi dedo en el hoyo donde quedaron los clavos, no voy a creer. Jesús lo tuvo que corregir. Dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Vete aquí para que veas. Lo tuvo que corregir Jesús. Y a veces el Señor nos tiene que corregir, iglesia. Y qué bueno que el Señor nos corrige. Y cuando el Señor nos corrige por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio, iglesia. Pero notemos cómo el Señor termina ahí en verso 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Como diciéndole el Señor: Tomás, si no me hubieras visto, si no hubieras visto mis heridas, ¿seguirás de incrédulo? Y creo yo que Tomás hubiera seguido de incrédulo. Pero Jesús se apareció 8 días después para darle una grande lección a Tomás, para enseñarle una grande lección a Tomás. Por eso le digo que la incredulidad priva de muchas bendiciones a muchos creyentes, personas que están dentro de las iglesias. La incredulidad nos ha privado de recibir grandes bendiciones. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego notemos como dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo, qué tremendo. Como digo, Tomás había visto tantas cosas lindas que Cristo había realizado, pero la verdad estaba clavada en su corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se les presentó a sus discípulos, Tomás no estaba presente, como leímos en el primer versículo. Los demás discípulos le dijeron, asegurándole que Cristo había resucitado, pero Tomás no creyó. Ahora, Tomás debía haber en cuenta que los discípulos no estaban echando mentiras. Él conocía bien a sus discípulos, a sus compañeros, como discípulos. Eran compañeros de Cristo, o compañeros de los 12. Él no podía haber pensado: no, ustedes me están echando mentiras. Los discípulos estaban diciendo la verdad. Pero no le creyó ni los discípulos, ni creyó que Cristo había resucitado. Amén. La incredulidad crece cuando dejamos de congregarnos. Cuando el creyente se aparta y se deja congregar, le da hasta acá dando cabida a la incredulidad. Recordemos que en la primera ocasión, cuando Cristo se le apareció a sus discípulos, Tomás no estaba ahí, no estaba congregado con los hermanos. Por eso es la importancia de congregar. Ahora, yo entiendo, no me malentiendan, que a veces no se puede. Aleluya. Pero dejar de congregar nomás, dejar de congregarnos, quedarnos en casa, es muy peligroso. Y le está dando cabida a la incredulidad cuando el creyente se aparta de la congregación. Amén. Como le decía, la incredulidad de Tomás se agigantó al dudar del testimonio de sus compañeros de milicia, o sea, los otros discípulos, al extremo que dijo: si no viere las manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, y hasta la firma, bien afirmado: no voy a creer. Cuando el creyente permite que la incredulidad llene su corazón, el creyente expresa necedades tal y como lo hizo Tomás. Era una necedad que Tomás dijera: no voy a creer. Hermano, hablando de los discípulos de Tomás, ¿usted dudaría cuando un hermano le diga algo? Yo no. Si usted me dice algo, yo lo voy a creer, porque lo conozco. O viceversa, si yo le digo algo, usted va a decir: aquí se me hace que hermana Aguilera me está echando mentiras. No, yo lo conozco a usted, yo creo lo que usted me dice. Si usted me dice: hermano, esto y esto, yo lo voy a creer, porque yo tengo confianza en usted. Eso
demuestra que Tomás no tenía ni confianza ni sus compañeros de milicia. Porque los otros 11 discípulos no le iban a echar una mentira. Él sabía eso. Aleluya. Pero no les creyó. Qué tremendo. Aleluya, santo. Amén. 8 días después están los discípulos reunidos una vez más. Y Tomás con ellos, ¿verdad? En esta ocasión ya estaba el Señor Jesucristo. Volvió a presentarse en Juan 20:26. Sin lugar a dudas, el Señor fue únicamente para mostrarse ante el incrédulo Tomás y para darle una lección a Tomasito. Al momento en que el Señor aparece, estando las puertas cerradas, les habla para saludarlos. Los sentidos de Tomás capturaron la voz inconfundible del Señor, ¿verdad? Ante aquella aparición inesperada de Cristo, Tomás quedó profundamente impresionado de las palabras de Cristo. Después del Señor, ahí en el verso 27, Juan 20:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Por eso es que usted y yo nos llamamos creyentes, hermanos, porque hemos creído en Cristo. De ahí viene la palabra creyente. No se le puede llamar a una persona creyente cuando no cree en Cristo. Una persona que sabe de Cristo, sabe la historia de Cristo, sabe que murió en la cruz del Calvario, sabe que resucitó, pero si no lo ha recibido por fe en su corazón como Señor y Salvador, eso demuestra que no cree en Cristo. Porque la persona que cree, entrega su vida a Cristo. De ahí viene la palabra creyente, que cree en Cristo con todo su corazón. Por eso Jesús le dijo: no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. O sea, Jesús lo corrige, hermanos. Amén. Y a veces el Señor nos va a corregir a usted y a mí. Cuando Él mira que la incredulidad está penetrando en nuestros corazones. Tomás quedó muy impactado al ver al Cristo resucitado. Y solo pudo decir: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe qué hizo Tomás? Con esas palabras se arrepintió. En otra palabra dijo: Señor, perdóname por ser incrédulo. En una ocasión, cuando el Señor subió al monte de la transfiguración y tuvo ahí una plática, un diálogo con Elías, el profeta Elías y Moisés, dice que fueron los discípulos con él y dijo: Señor, hagamos una ramada aquí. Los otros discípulos estaban abajo, ¿verdad? Y cuando regresaron, Cristo se dio cuenta que había venido un hombre con un muchacho, con su hijo, ¿verdad? Que estaba poseído de un demonio. Lo echaban en el fuego, lo echaban en el agua para matarlo, para ahogarlo, para quemarlo, y los discípulos no lo pudieron echar. Los discípulos no lo pudieron echar. Pero después corrige. Dice: este género no sale sino con oración y ayuda. Y ahí estaba Tomás viendo todo esto también. Mas sin embargo, Tomás dudó. Por eso cuando Tomás dijo: Señor mío, Dios mío, en otras palabras está diciendo: Señor, perdóname. Pero volviendo al caso del padre de este muchacho, le dijo el Señor, le dijo el padre al Señor Jesús: Señor, traje a mi hijo ante tus discípulos y no pudieron ayudarme. Y luego le dijo el Señor al padre: ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Y qué le dijo el padre? Fue sincero. Dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, no creía, pero fue sincero. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y el Señor sanó en ese momento al muchacho. Quedó libre. Por eso, hermanos, cuando haya duda en nuestro corazón, digamos al Señor: Señor, quítame esta incredulidad, Señor, quítame esta duda. Porque a veces va a ser tan grande el problema, hermanos, que corremos el riesgo de dudar que Dios nos puede ayudar. Porque nos enfocamos en el problema en vez de enfocarnos en el Dios Todopoderoso. La incredulidad de Tomás quedó sepultada ante el poder incomparable de Cristo. Ahí sepultó Tomás su incredulidad. A partir de ahí ya no fue un hombre incrédulo, sino un creyente verdadero. Cuando hay una persona que dice servir a Dios, pero hay incredulidad en su corazón, son señales que no es un creyente genuino. A partir de ahí Tomás fue un creyente verdadero. Ahí sepultó
la incredulidad ahí mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pero en tercer lugar, ¿cómo destruir la incredulidad? ¿Cómo la podemos destruir? Para poder destruir la incredulidad es necesario comprender la naturaleza de Dios. Mire, yo muy seguido me pongo a pensar en el poder de Dios. Digo, Señor, no lo alcanzo a entender. No lo alcanzo a comprender su poder. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Medito en el poder de Dios. Pienso en el poder de Dios. Cuando estoy orando, pienso en el poder de Dios. A veces hasta se me olvida por lo que estoy orando, porque estoy concentrado en el poder de Dios. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. ¿Cómo destruir la incredulidad? Comprender la naturaleza de Dios y que Dios es autosuficiente para cualquier cosa. Él no necesita nada de la creación para existir. Él no necesita nada de la creación para él poder existir. Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Cuando usted mire que se mueve la hoja de un árbol, no es el árbol, es el poder de Dios usando el aire para que se mueva esa hoja. Comprender que Dios es eterno. Podemos destruir la humanidad, comprender y estar seguros que Dios es eterno. Hace algunos años escuché un documental. Me gusta mucho escuchar documentales de la naturaleza, ¿verdad? Porque eso me lleva a meditar en la grandeza de Dios. Y escuché un documental de unos científicos en este país de Estados Unidos, donde hicieron un telescopio súper potente. No sé dónde está ubicado, no recuerdo el lugar donde está ubicado, pero lo pusieron. Y según los científicos, según ellos, su teoría o lo que ellos descubrieron es que dicen que el espacio no tiene fin. Trataron de darle fin al espacio y según ellos con el telescopio no tiene fin. Y ese fin sin fin Dios lo creó. Y cuando ellos dijeron, quedaron asombrados, dijeron, y ellos descubrieron otra galaxia de estrellas mucho más allá de las que vemos aquí, que son millones y millones. Y la Biblia dice que a cada estrella, hermanos, Dios le puso nombre y las llaman por su nombre. Y dice la palabra del Señor que la tierra la colgó ¿sobre qué? Nada. Sobre nada. ¿Alguien me puede colgar esta caja aquí, hermanos, por favor? Cuélguela ahí sin nada. Nadie la podemos colgar. Dios colgó la tierra sobre nada. Y le dio la orden que rotea, hermanos, las 24 horas. Y no se caen. Los astros, las estrellas no se caen. Nomás se cambian de lugar, se van para otro lugar. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios soberano. Y esto nos ayuda a saber que Dios es eterno. Podemos combatir la incredulidad. Él no tiene principio ni tiene fin. Salmo 90, verso 2 dice: antes que naciese de los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dijo el salmista. Amén. Aleluya. Aparte de que Dios es eterno, Dios es un Dios invisible. ¿Cuántos han visto a Dios? Yo no he visto a Dios. Dios es un Dios invisible que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero ahí está. Él vive y Él existe. Salmo 91, ¿verdad? Él es invisible y por eso el Señor Jesucristo dice que debemos de adorar, que Dios es espíritu, y por eso Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero se nos muestra mediante las cosas visibles que Él ha creado. Aleluya.
Yo cada vez que miro una montaña, a mí me gusta ver muchos documentales de la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo los veo, yo no veo la naturaleza, veo al Dios de la naturaleza. Veo al creador de la naturaleza. Qué triste es que muchas personas, ¿verdad?, adoran a la madre naturaleza, dicen ellos. Yo no adoro a la madre naturaleza, adoro al hacedor de la naturaleza. Y cada vez que miro una montaña, flores, etcétera, yo no miro eso, miro al Dios que hizo todo eso. Amén. Aleluya. Por eso, aunque Dios es un Dios invisible que no lo podemos ver a través de las cosas que Él ha creado. Aleluya. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya, santo. Primera carta a Timoteo 1:17, Pablo le escribió y le dijo lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Qué tremendo. De otra manera de poder combatir la incredulidad es desarrollar una plena confianza en Dios. Usted confíe. Mire, creo yo que todos los hijos, y especialmente cuando están chiquitos, si su papá le promete algo, un carrito, una pelota, ese niño no va a dudar nada. Ese niño no se va a ir a acostar a su cama y decir: mi papá de verdad me va a dar la pelota. Ese niño no hace, él se va y cree que su papá le va a dar la pelota. Ese niño va y se duerme y él no anda pensando si su papá le va a dar la pelota o no. Ese niño confía, especialmente cuando tiene 3, 4 añitos. Usted le dice: para el sábado te voy a comprar un juguetito. Ese niño no va a decir: ¿de veras irá mi papá a ir a la Walmart para comprar el juguetito? Él no se anda preguntando eso, él cree solamente. Así debemos ser nosotros con nuestro Padre Celestial. Si le pedimos algo, tengamos la certeza que lo va a hacer. No sabemos cómo, cuándo, de qué manera, pero lo va a hacer. Pero no dudar nada del Señor. Y al no dudar nada, le cerramos toda hendidura, toda puerta a la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante desarrollar plena confianza en Dios. Conocer lo que Él es y lo que Él puede hacer, hermanos. Yo a veces me pongo a meditar en el poder de Dios y a veces tengo que pararme, hermanos. Digo: Señor, si sigo pensando en su poder, hermano, me voy a descadenar como un carro que se echa a perder la cadena. Sí, hermano, porque el poder de Dios no lo podemos medir. No se puede medir, no se le puede hallar fin al poder de Dios. No tiene fin el poder de Dios. Y es por eso que tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Confíe totalmente en el Señor. No dudemos nada, iglesia, de Él. Él quiere bendecirnos aún más. Él es el creador de todo lo que existe y no hay nada imposible para Él. Jeremías 32, versos 17 dice Jeremías estas palabras: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. Pero el Señor le contesta a Jeremías en el verso 27, allí en Jeremías 32 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego el Señor le hace una pregunta a Jeremías, le dice: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios, hermanos? No hay, ¿verdad? Para nosotros sí, muchas cosas difíciles. Pero si nosotros le creemos al Señor, es ahí cuando Él obra a nuestro favor. Por eso sabe que a mí sí me gusta que vengan problemas a mi vida. Y yo no reniego de estos problemas, porque es ahí cuando he podido ver el poder de Dios. Es en los problemas grandes donde Dios muestra su poder. Con esto no estoy diciendo que los problemas pequeños, no, claro que no, pero es cuando nos enfrentamos a un imposible, que es cuando Dios nos muestra su poder. Bendito Jehová. Por eso, cuando venga un problema muy difícil a su vida,
Nunca reniegue, sino todo lo contrario, dígale: Señor, yo sé que usted va a hacer algo. Algo bueno va a sacar de este problema. Aleluya. Algo bueno. Amén. Aleluya. No dudar nada de las promesas de Dios. En la Biblia existen muchas promesas y son para el pueblo del Señor. Son para usted y para mí. Fueron para el pueblo del Señor de miles de años o cientos de años atrás, pero son también para nosotros. No duden de las promesas que aparecen aquí. Aleluya. Quienes le creen a Dios reciben respuesta a sus oraciones. Así va a ser siempre. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 5, verso 14, dijo Juan estas palabras: y esta es la confianza que tenemos en Él. Juan no dudaba nada. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Esta es la confianza que tenemos en Él. Juan no dudaba nada en el Señor. El Señor Jesucristo dijo: al que cree, todo le es posible. Y podemos hablar de muchas personas que creyeron y recibieron lo que creyeron. Amén, alabado Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23 es lo que dice. Y ya para terminar, la incredulidad destruye, pero la fe construye. La duda causa desánimo. Una persona que duda, un creyente que duda, va a vivir una vida desanimada. Eso es lo que hace la duda, la incredulidad. Desanima a la persona. Aleluya. Por eso le digo: la duda causa desánimo, pero creer produce gozo y paz y seguridad. La desconfianza nos lleva al fracaso, o sea, desconfiar del Señor. Pero la confianza nos conduce a la victoria. Aquel que cree que Dios es todopoderoso va a andar siempre en victoria. Y yo siempre he creído que Dios nos ha llamado y nos salvó, el Señor Jesucristo, para vivir una vida victoriosa. Para vivir una vida victoriosa. Pónganse a sus pies. Vamos a decirle al Señor y seamos sinceros. Quizá en algún momento de nuestra vida la incredulidad atacó nuestro corazón. Pero vamos a decirle al Señor que no queremos parecernos a Zacarías ni a Tomás. Vamos a orar. Ore ahí con el Señor. Usted hable con el Señor allí donde, en su banca. Aquí está el altar. Los que gusten pasar al altar lo pueden hacer. Vamos a hablar con el Señor unos instantes. Incline su rostro. Si usted gusta doblar sus rodillas, hay unos segunditos, unos minutitos, ahí en su banca lo puede hacer. Padre eterno, Señor, hemos visto a la luz de su palabra cuán destructivo, Señor, es la incredulidad. Cuántos hombres se han privado de grandes bendiciones, Señor. Pudimos ver el ejemplo de Zacarías, un siervo suyo, un hombre irreprensible, un hombre, Señor, que vivía en comunión con usted, pero que llegó el momento en que dudó de usted, Señor. Ayúdenos, Señor, para no dudar nada de usted, Padre. Señor, sino que cada vez que nos acercamos a usted, Señor, con cualquier necesidad, con cualquier petición, con cualquier problema, Señor, que creamos con todo nuestro corazón que usted va a contestar, Rey eterno. Señor, que cuando ya expongamos nuestra necesidad delante del trono de su gracia, nos vayamos a descansar tranquilos, andemos tranquilos durante el día, no llenos de ansiedad, de preocupación. Una vez que hemos presentado el problema ante usted, Señor, que descansemos en su poder divino, Rey eterno. Señor, que no nos suceda, Señor, como a Tomás tampoco, Señor. Después de haber visto tanto milagro, Cristo, que usted realizó, fue un testigo ocular, pero sin embargo llegó el momento en que no creyó que usted había resucitado.
resucitado, a pesar del testimonio vigente de sus compañeros de milicia. Sin embargo, dudó, Señor, y usted tuvo que corregirlo, Señor, y decirle que no fuera, Señor, un incrédulo, sino un creyente, Señor. Y queremos ser creyentes, Señor, que le creamos a todo tiempo. No importa la situación, no importa qué tan grande se mire el problema, Señor. Usted es más grande que cualquier problema que enfrentemos en nuestra vida cristiana, Señor. Oh, cuando lo miramos a usted, la grandeza, su poder divino, Señor, el problema se mira chiquito, Señor. Oh, pero también lo otro es cierto, Señor. Cuando nos enfocamos en el problema y estamos ahí mirando el problema y dándole vuelta al problema, Señor, el problema al rato lo miramos más grande porque hemos dejado de verlo a usted, el poder divino, el poder omnisciente que tiene usted, Señor. Que cuando venga un problema no nos enfoquemos en el problema, sino que nos enfoquemos en su poder soberano que obra a favor de aquellos que le creemos, Señor. Gracias le damos, Señor, por hablarnos a través de su hermosa palabra. Ayúdenos, Padre, para no darle cabida a la incredulidad dentro de nuestro corazón, Señor, porque, Señor, a darle cabida, Señor, lo que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Los que vamos a hacer de dejar bendecidos somos nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, oh, para ser creyentes genuinos, creyentes, Señor, verdaderos, Señor, que no importa la situación, la adversidad que tengamos que enfrentar, Señor, que sigamos adelante, Señor, conscientes que usted nos va a sacar avantes, victoriosos de cualquier situación, Señor, puesta nuestra confianza totalmente en usted, Padre. Gracias le damos en esta preciosa tarde, en este día que usted nos ha regalado, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, porque usted no quiere hablarnos solamente a nuestras conciencias y guardar un archivo allí, Señor, sino a nuestro corazón, Señor, para guardar su palabra en nuestros corazones, para ponerla por obra, Señor. Señor, y no le daremos cabida a la incredulidad, Señor. Con la ayuda suya le cerraremos la puerta, le cerraremos cualquier hendidura, Señor, para que no penetre la duda, Señor, en nuestros corazones. Gracias le damos, Señor, porque nos ha permitido estar aquí en su santuario, en su templo, Señor, adorándole, glorificándole y dándole toda la honra y toda la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y usted sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde? Oh, glorioso Señor. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Siga confiando, no dude nada y usted va a seguir viendo el poder de Dios obrando a su favor. Amén. Pueden ocupar su lugar.